esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy muchas cosas que contar, hay algunas positivas, otras no tanto. Tenemos una cosa por ahí que es lo único que siempre me ha preocupado con Bitcoin y lo he dicho en otras ocasiones y lo analizaremos ahora. Lo primero, deciros que hoy va a salir el launch pool de GUN, que es la última moneda que han entregado en el launch pool de Binance con los tokens de BNB o con USDC. Faltan 4 horas 7 minutos para que salga a cotizar, lo digo para el que haya obtenido de estas monedas y quiera vender, que esté atento. Y como digo, varias cosas que comentar. Por una parte, sigue habiendo un montón de noticias positivas de todos los países. Por ejemplo, aquí nos dice una que Japón ha clasificado a Bitcoin legalmente como un producto financiero, lo cual pues es positivo. Luego tenemos aquí otra que nos dice que los países del Medio Oriente están mirando para comprar Bitcoin, o sea que ya puede entrar Emiratos Árabes, puede entrar Qatar, toda esa zona tienen mucho dinero y podrían entrar en Bitcoin, o sea que sigue habiendo compradores interesantes. Michael Saylor seguramente anunciará también una compra hoy. Estos días hemos estado hablando de las posibles compras de GameStop, rumores sobre Nintendo, la reunión que tiene abril Amazon, que veremos a ver qué deciden. Hay muchas cosas ahí pendientes para comprar Bitcoin. Pero hay una cosa que me preocupa en la red de Bitcoin y que es la única preocupación que yo siempre he tenido sobre la red de Bitcoin, lo he comentado muchas veces, que es la actividad en la red. No está habiendo actividad en la red. Fijaros, no hay transacciones, hay poquísimas. El último bloque que se ha minado solo ha habido 495 transacciones, están los bloques sin rellenar. Todo esto que falta aquí de que esté pintado de morado es porque los bloques están medio vacíos. Está habiendo bloques que no están llenos ahora mismo en la red de Bitcoin. Y eso quiere decir que no hay competencia por meter operaciones. Fijaros todos los que ha habido aquí seguidos que no se han llenado. Y este solo ha habido 16 transacciones. ¿Vale? Esto es preocupante a largo plazo. A corto plazo ya lo hemos dicho, a corto plazo no hay mucho problema porque ahora mismo tenemos el subsidio de red de los 3,125 bitcoins, que es fijo, pero dentro de unos años cuando haya un halving eso será la mitad y dentro de unos años cuando haya otro halving eso será la mitad. Y aunque con el crecimiento actual de la adopción de Bitcoin en cuanto a compra por parte de empresas va a seguir haciendo que el precio suba y va a seguir siendo sostenible aunque haya un halving y aunque haya dos halvings. Si el precio sigue subiendo, si estamos dentro de 7 años y ha habido dos halvings y la recompensa es menos de un Bitcoin, ya sería, porque estamos a 3,125, el siguiente halving sería 1 y pico y el siguiente ya sería menos de 1. Si estamos todavía con precios de no sé, de 300.000 por Bitcoin o 400.000, todavía es rentable. Porque ahora mismo se están obteniendo unos $250.000. Si la recompensa, pongamos que dentro de dos halving, no sé exactamente cuánto es, pero vamos a ver, vamos a calcularlo para decirlo exacto. No voy a decir un número por decir y luego que no sea. Bien. Vamos a entrar en cualquier bloque. Por ejemplo, la recompensa base actual es 3,125, creo. Vamos a calcularlo. 3,166 menos 0,041. Eso es, 3,125 bitcoins es la recompensa base actualmente. Si dividimos entre 2, en el siguiente halving sería 1,5625 y si dividimos entre 2 sería 0,78125. Esto sería dentro de 7 años, dentro de 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Porque dentro de unos 3 años es el siguiente halving y dentro de 7 es el siguiente, que sería este. Y estaríamos dentro de 7, 8, 9, 10 años con esta recompensa, ¿vale? Es un problema a largo plazo, pero claro, si la gente empieza a ver que hay pocas operaciones y que esto no repunta, pues puede que se convierta en un problema en el corto plazo también, ¿no? Entonces, con 0,78, para que se siga obteniendo la rentabilidad que se obtiene ahora por cada bloque, que ahora mismo está en 259.000
346 Bitcoin la recompensa que se ha llevado este bloque, aunque este que ha salido casi vacío se ha llevado este se ha llevado 256.000 también, no hay mucha diferencia. Para que eso se mantenga cuando lo que entreguen sea 0,78 Bitcoins, pues esto debería ser, yo creo que debería ser aproximadamente 300 y pico mil. Si lo multiplicamos esto por 330.000, por ejemplo, serían 257.000. ¿Vale? Entonces, si Bitcoin está cotizando a 330.000 dentro de 7 años, todavía la recompensa sigue siendo igual que la de ahora, entonces sigue habiendo incentivos a que los mineros se conecten. Pero ya para los siguientes años, es decir, después de que pasen 10 años, el siguiente halving, ya empieza a haber problemas, porque si empieza a estar la red vacía, pues tiene que subir mucho más otra vez el precio para que Bitcoin sea rentable, y llegará un momento que eso será muy complicado. Más que nada porque la gente empezará a ver que si no hay incentivos para pagar comisiones por utilizar la red, la cosa empieza a ser complicada, ¿no? O sea, no es un problema en el corto plazo, no tiene nada que ver con la caída que estamos teniendo estos días, pero es algo a vigilar en los próximos años. ¿Vale? Si esto vemos que sigue estando así de vacío, en los próximos 3-4 años habría que empezar a pensar en disminuir la inversión en Bitcoin por lo que pudiese llegar a pasar. Si esto de alguna manera se le da la vuelta, utilizando la red de Bitcoin como sea, para que haya operaciones, Bitcoin no necesita muchas operaciones como necesitan las altcoins, pero al menos necesita que cada 10 minutos haya como 15.000 o 20.000 operaciones para que compitan por entrar en el bloque 5.000 o 6.000 de ellas y se queden otras fuera. Porque si no, pues no se pagan comisiones, y la gente dice, qué bien que no se pagan comisiones, pero eso no es bueno. Porque si no se pagan comisiones, los mineros no tienen incentivos para minar, solamente tienen la recompensa base, y eso en algún momento se terminará. Y hay difícil solución, tú no puedes obligar a la gente a operar. Ahora mismo se está pagando $0,11 por byte, o sea, nada, lo mínimo. ¿Vale? Y eso no, ya digo, no es bueno para la seguridad de la red. Ahora hay una contraindicación, de todas formas, el hash rate sigue subiendo, con lo cual no es algo que esté preocupando en el corto plazo a los mineros, porque sigue creciendo la red. De hecho, sigue creciendo a contracorriente del precio, lo cual es una divergencia. Normalmente cuando el precio cae, ya veis que aquí cae un poco el hash rate, sin embargo aquí vuelve a marcar un máximo hace un par de días. Así que aquí no hay ninguna preocupación en el corto plazo, pero si esto sigue siendo así, persistente, y sigue habiendo bloques así que no se llenan durante meses, años, pues entonces esto igual empieza a ser preocupante, y es el único problema que le puedo ver a la red de Bitcoin. No me importan nada los ordenadores cuánticos, no me importan nada otras cosas que dicen por ahí, pero esto sí me preocupa en el medio largo plazo. ¿Vale? Así que lo quiero comentar para que seáis conscientes de ello. Si en algún momento tenemos que tomar la decisión de vamos a disminuir la inversión en Bitcoin porque esto no me da confianza, lo comentaré. De momento, todo el mundo está comprando, y seguramente esos actores que están entrando también están viendo esto. Y si no les preocupa a ellos, nosotros tampoco vamos a preocuparnos más que los que están metiendo miles y miles de millones, ¿no? Pero es algo a vigilar, porque es el único factor que puede acabar con Bitcoin. Es lo único. Ni los ordenadores cuánticos, ni ninguna otra de las tonterías que suelen soltar por ahí. La actividad de la red es lo importante. No sé lo que se puede tomar como medida, pero incluso se podría proponer reducir el bloque. Porque de lo que se trata es de que haya competencia. Si hay menos operaciones, pues el bloque más pequeño y tienes que competir por entrar. O buscar algo que haga que se muevan satoshis, que la gente que opere con la red de Bitcoin para algo. Por eso cuando salían los ordinals y la gente estaba tan en contra, pues nos vendría muy bien que se utilizasen los ordinals en la red de Bitcoin ahora mismo.
No nos viene bien que se sature y que se vuelvan locos y los utilicen todos a la vez el mismo día. Pero nos vendría bien que hubiese un tráfico continuo y fluido utilizando la red. Así que, ya digo, no eran los enemigos los ordinals, como decía la gente en aquel momento. Ya veis que la red está ahora mismo libre y se puede utilizar perfectamente con bajas comisiones. Así que no es un problema que se utilicen para otras cosas. En realidad sería un alivio para la red y para los mineros que se utilizasen para otras cosas. Sin llegar a saturarlo, evidentemente, pero estaría bien. Dicho esto, vamos con el mercado, que está muy mal, muy mal. Este es gráfico horario, vamos un poco a gráfico semanal, que cerró con una vela negativa, además envolviendo la vela de la semana anterior, lo cual es malo. Iba bastante bien durante la semana, se torció el viernes y el fin de semana no ha hecho más que empeorar. Ahora mismo estamos en una situación un poco delicada porque estamos en una zona de soporte que si se pierde podría ser peligroso, pero también es por culpa de los índices de bolsa, ya lo hemos dicho, o sea, las bolsas están cayendo mucho. Este es el S&P 500, está marcando nuevo mínimo en el día de hoy, este es un gráfico diario, y no termina de rebotar, un 1% abajo, muy mal el mercado, muy mal, y eso está haciendo que Bitcoin pues esté como está, y hasta que no tengamos un rebote claro en las bolsas, Bitcoin no va a repuntar. Debería rebotar, estamos a fin de mes además, mañana día 1, no son días de bastante volatilidad encima, luego el día 2 está lo de los aranceles, y el mercado está muy tenso, muy tenso. Yo, vamos, ya os he dicho, los fundamentales no son para que estemos cayendo, ni de casualidad. Para mí el mercado está haciendo el tonto ahora mismo. O sea, la caída del viernes y lo que estamos haciendo ahora a la mañana, cayendo un 1% adicional, para mí no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza, porque estamos ante las puertas de una entrada de enorme liquidez en el mercado, por todos los lados. Europa, Estados Unidos, por todos los lados. Impresión de dinero, aumento de deuda, recorte de tipos de interés. Y sin embargo, estamos con esto. No me parece ni medio normal. Pero es lo que estamos, y por eso Bitcoin no rebota. Bueno, este es gráfico semanal, vamos a ver qué tal evoluciona, porque esto acaba de empezar la semana, lo mismo se da la vuelta hoy y nos vamos a 84.186. Pero bueno, ya digo, estamos en una zona peligrosa porque estamos ahí en esa línea de tendencia azul. La otra vez también estuvo ligeramente por debajo de esa línea, como podéis ver aquí, pero sería conveniente que el cierre fuese por encima, y eso nos habla de ir ya a 83.000 o por encima de 83.000. Y de momento, como veis, está cayendo la bolsa, así que hasta que no se dé la bolsa la vuelta no vamos a ser capaces de ponernos por encima de esta línea azul. Si somos capaces de darle la vuelta, podemos subir rápido, porque si hay un rebote fuerte en la bolsa, nos podemos plantar en 86.000 muy rápido. Pero claro, para eso tiene que dar señales de vida, y ahora mismo el encefalograma de la bolsa es plano tirando para abajo, porque si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, vemos cómo ha estado toda la noche, desde que abrió ayer los futuros, encefalograma plano, y no solo eso, sino que en los últimos minutos nos hemos ido por debajo de los mínimos. Cuando estaba a punto de superarlos en este gráfico de 5 minutos para empezar a ir hacia arriba, no, nos hemos ido hacia abajo. Y en el gráfico horario, pues lo mismo, no terminamos de hacer una vela decente, horaria, que le pueda sacar de esta situación y que le lleve al menos hasta esta línea, que es la línea bajista horaria, ¿no? Donde arrancamos este movimiento a la baja. No da de momento signos de vida. Veremos a ver si cuando abra la tarde esto cambia. Pero de momento la cosa pinta mal, en Europa también cayendo, y en Europa además teníamos el DAX que ahí está en máximos, y estos 3 últimos días está rompiendo esa zona de máximos y se va para abajo a pesar de toda la liquidez que hay. Así que esa es la situación, no es una situación nada halagüeña de momento. Ya digo, esperemos que a la tarde se dé la vuelta, porque también es cierre de mes, mañana es la apertura de mes, normalmente suelen ser días que cambia la tendencia, fin de mes, principio de mes, pero en este caso no sé lo que va a ocurrir. La caída que llevamos ya en el S&P 500 es muy fuerte y no sé, me parecería exageradísimo que perdiésemos los mínimos del otro día. Yo creo que esos mínimos ya eran los mínimos del movimiento, pero no sé, ahora estamos tan cerca que me hace dudar algo.
evidentemente, pero yo creo que eso debería ser el mínimo, lo que hicimos el otro día, 13 de marzo. No debería perderse ese nivel. De hecho, la vela del viernes para mí, a partir de los 5.600 para abajo, es una exageración, y lo que está haciendo hoy todavía más exageración por parte del mercado. En ese contexto, pues ya digo, Bitcoin está en la cuerda floja ahora mismo, tiene un soporte en la zona de 81.100 aproximadamente, 81.100 sería un soporte. Si pierde eso ya estaríamos hablando de 78.500, y por arriba pues la resistencia de los 84.186 y los 86.000 sería el siguiente punto. Esos serían los niveles por los que estamos más cerca y podría alcanzar, ¿no? Gráfico horario, está intentando romper estas últimas 5 horas esta línea bajista que tenemos aquí de la caída, desde que caímos de 87.500 hasta ahora. Esta línea bajista la está intentando romper, como digo, estas últimas horas. Ha estado con las mechas por encima bastante tiempo, pero finalmente la hora ha cerrado abajo. Hasta que no cerremos una claramente por encima, y sobre todo una vela que cierre por encima de 82.167, una vela horaria, no habrá un rebote. Y veremos hasta dónde es el rebote, porque dependerá de lo fuerte o no que rebote la bolsa. Así que esa es un poco la situación. Y las altcoins, pues bueno, las altcoins mucho peor, evidentemente, teniendo en cuenta que está mucho peor que Bitcoin como activos, pues entonces el comportamiento evidentemente tiene que ser mucho peor, y la dominancia pues sigue subiendo. Vamos a un gráfico diario y vemos cómo está en máximos de todo este ciclo, bueno, excepto esta mecha que hizo aquí, pero en cierre estaría en máximos ahora mismo de todo el ciclo, y esto no tiene otro camino que seguir subiendo, ya lo hemos dicho. No puede subir al 100%, porque eso significaría que el resto de altcoins valen cero, y nunca van a valer cero todas las altcoins, siempre va a haber especulación con alguna cantidad de capitalización que van a tener, pero la tendencia es a que esto siga subiendo hasta el 70, 71, 72, 73, 74, 75%, más o menos. A partir del 75 al 80% ya es muy difícil, y a partir del 80% para arriba sería casi imposible, porque siempre tiene que haber espacio para algo más. Aunque no tenga la misma importancia que Bitcoin, siempre va a haber algo más ahí en el mercado para especular, que se quitarán ese otro 20-25% de la capitalización unas a otras por temporadas. Es lo que toca, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho que las altcoins están muy sobrevaloradas todavía, y que tienen todavía mucho recorrido a la baja en los próximos años, pero claro, en algún momento tendrán repuntes, no lo descartamos. De momento siguen para abajo, como veis, AVE rompe los mínimos y se va para abajo. Estos días no ha sido capaz de romper por encima de la línea bajista y sigue bajando. Cardano se va hacia la zona de los 770, que es el siguiente soporte, ya perdió los 850 hace unos días, no fue capaz de recuperarlo. La moneda de Bitget ya veíamos estos días que se iba hacia la zona de soporte de 5.378. BNB cayendo un 1%, no es de las que peor estén, porque como vemos tiene launch pool y todas estas cosas. Vamos a ver si me la carga, porque no me lo está cargando. Es una bajada bastante leve. Tenemos, como digo, este launch pool que tenemos aquí, que va a salir recientemente, y cada semana sale un launch pool, un airdrop, todas las semanas están saliendo cosas, o sea que está bastante activa la red el exchange de Binance, pero aún así pues no termina de romper resistencia, pues porque está todo el mercado en general mal, ¿no? Ethereum pues no para de caer. Si el problema de Bitcoin, fijaros que Bitcoin tiene un problema porque no se hacen 5.000 transacciones cada 10 minutos, imaginaos estas que dependen mucho más de las transacciones, porque Bitcoin solamente con tener 20.000 transacciones por cada 10 minutos, para que haya competencia, para que entren 5.000, 6.000 en el bloque, no tiene que crecer más. O sea, así de sencillo lo tiene Bitcoin, porque no es un token de utilidad, no se tiene que utilizar mucho, solo cubrir las comisiones de los bloques para los mineros, nada más. Sin embargo, estas tienen que crecer muchísimo. O sea, si el problema de Bitcoin es preocupante en el largo plazo, el de las altcoins ni os cuento, que son tokens de utilidad y no se utilizan. Si tú tienes token que su valor está en la utilidad y no se utiliza, pues fijaros qué valor puede tener, ¿no?
Pues por eso está ahora mismo tan sobrevalorado, ¿no? O sea que están en una situación muy complicada. Todas, ¿eh? Me paraba en Ethereum porque era de la que más se hablaba antiguamente y tal, pero también se habla de Solana y ya hemos visto que el problema que tiene Solana también con el volumen, porque se ha basado en meme coins, ¿no? Pues en el momento que pierda esta zona de 14.940 se puede desplomar también, ¿no? Y XRP, pues lo mismo, poco a poco empieza el declive, ya veis que poco a poco se acerca a los soportes, tiene una pinta horrible el gráfico, un hombro cabeza hombro en el gráfico también de aquí contra el dólar, fijaros, esto aquí, la línea clavicular en 2 aproximadamente, si se pierde esa zona, pues el desplome puede ser gordo también, ¿no? Y como digo, esta encima está súper sobrevalorada, mucho más que Ethereum incluso en este momento y mucho más que Solana, ¿eh? Y nada, pues lo dicho, pues ahí está el mercado peligroso ahora mismo, 81.630. Lo que nos salvaría esa circunstancia sería que esto se diese la vuelta. Necesitamos velas alcistas cubriendo todas estas velas que hemos hecho durante la noche en el gráfico horario del SP500 y movimiento hacia la línea bajista, hacia esta zona de los 5.616 para salir de esta situación. Y luego deberías continuar, porque si no continúa y vuelve a caer, pues nos volveríamos a meter en el mismo problema, ¿no? Así que ahora mismo estamos en esa situación. Lo malo es que viene a juntarse un poco todo, el mal comportamiento de la bolsa y el empezar a ver que la red de Bitcoin no tiene volumen, ¿no? Yo creo que la caída no tiene nada que ver con eso, porque el hash rate sigue alto, pero es miedo que añade al mercado, ¿no? Porque esto lo está empezando a comentar la gente, claro, que no tiene actividad en la red, y es preocupante, desde luego, en el largo plazo. Hay tiempo para resolverlo de alguna manera, no sé de qué manera, utilizando Bitcoin para otras cosas, no sé, que se empiecen a hacer también, que se empiece a dar utilidad también a los satoshis, no solo que sean como reserva de valor, ¿no? Sino que se le empieza a dar otra utilidad que haga que la red se utilice un poco. Tampoco hace falta saturar la red, pero que se utilice. Y nada, eso es todo por ahora. No hay mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón, oro brilla su esplendor, por oferta limitada, y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada alguien. Su fuerza renace y en Bitcoin al día la de Fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El Fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás.
El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si